Listo, vamos a tener la segunda parte de nuestra transmisión. Vamos a concluir con el sermón. El Señor nos estaba hablando sobre dos deficiencias del carácter que regularmente la asociamos con los jóvenes, que son la inconformidad de todo, el rechazo de todo, la necedad de aceptar el reto, los desafíos, la enseñanza de Dios bajo cualquier situación. Y la segunda deficiencia del carácter, que en realidad fue la primera que vimos, es el hablar mucho y hacer poco, el ser de lengua larga pero de manos cortas, es decir, no ser congruente con las palabras y con las acciones. Y debemos de ahora ver la parte positiva de este sermón. Y justamente vamos a ver la parte positiva de este sermón a través del ejemplo del jovencito revolucionario del cual leímos al inicio de este sermón. Es el sobrino del apóstol Pablo. Así que permítanme volver a leer la historia para pasar de forma directa a las enseñanzas prácticas, los principios, los valores y las verdades que recibimos de este jovencito. Es el libro de Hechos, capítulo 23, versículos del 12 al 22. Dice así: venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiese dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta juramentación, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio requerid al tributo que le traigan mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él. Y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Versículo 21. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber que le hayan dado hasta que le hayan dado muerte. Y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le habían dado aviso de esto. Y con este ejemplo de este joven revolucionario tenemos cosas prácticas que decir. Por lo tanto, hablemos ahora del buen ejemplo de un joven revolucionario que salvó la mitad del Nuevo Testamento. Mire, el texto nos dice que es un sobrino de Pablo, hijo de su hermana, que era joven y que alcanzó a escuchar el complot en contra de su tío, el apóstol Pablo. En aquella época, la atención de los encarcelados estaba a cargo de los familiares o amigos del preso. Así que seguramente no hubo mucho problema para que este muchacho pasara a verlo y le notificara del asunto. Es posible incluso que Lucas se haya enterado o estado con él. De cualquier modo, la huella que deja este joven revolucionario es clara. Primer desafío que nos deja la vida de este joven revolucionario: un revolucionario es uno que ha escogido a quién va a entregar la vida. Un revolucionario es uno que ha escogido a quién y a qué va a entregar la vida. Ojo con esto: los indefinidos, los tibios jamás serán revolucionarios. Los indefinidos y los tibios jamás serán revolucionarios. En la vida, uno debe de escoger de qué lado está en la guerra o será perseguido por ambos ejércitos. Tienes que definir de quién eres. Quien no es conmigo es contra de mí, recuerdan. Aquí vemos a un joven uniéndose a la causa del reino y manifestando abiertamente su rechazo y su desintegración a la causa del mal.
aunque era judío, no estaba de acuerdo con lo que aquellos judíos defendían y mucho menos con lo que querían hacer. No estaba de acuerdo, a pesar de que su corazón estaba con la fe judía, no participó de su complot, no participó de su celosía, no participó de las acechanzas y de su maldad. Definió el lado en el que estaba. Y nosotros sabemos que definió el lado del reino de los cielos, no de la religiosidad. Algunos podrían ver el ejemplo de este joven y llamarle soplón, chismoso o entrometido. Pero la verdad es que se trata de un joven valiente que no estuvo dispuesto a ser cómplice de la maldad. Por lo tanto, el primer desafío que nos deja este joven es muy claro. Únete a la causa revolucionaria. Sé un revolucionario. Toma partido. Defínete. ¿Vas a ser parte de los valores del reino o vas a tomar parte de los contravalores de este mundo? ¿Vas a tomar parte con la causa de Cristo o vas a tomar parte con las causas carnales y terrenales? ¿De qué lado estás? ¿Vas a vivir los principios de su palabra? ¿Vas a vivir los principios que nacen de su corazón? ¿O vas a seguir viviendo los principios que vive este mundo? Te tienes que definir. ¿De qué bando eres? ¿Eres del bando del reino de los cielos y vas a impulsar el reino de los cielos y sirves al reino de los cielos y el reino de los cielos es tu más grande anhelo? ¿O el reino terrenal, los deseos terrenales, las concupiscencias, los deseos de este mundo son tu causa? Te tienes que definir. No puedes quedar indefinido. No puedes decir, bueno, es que estoy de acuerdo con algunas cosas y con otras no estoy de acuerdo. Yo soy un libre pensador y entonces, pues ahí en la marcha voy decidiendo qué cosas sí y qué cosas no. Recuerde la declaración del inicio. Los indefinidos, los tibios, jamás serán revolucionarios. El Señor requiere personas que tengan convicciones claras y bien definidas y que luchen y vivan por causa de esa elección que han tomado. Nos falta carácter a veces para decir, yo soy esto y nadie me mueve de acá. A veces parecemos camaleones que andamos de una causa a otra causa según la conveniencia o según la temporada de nuestra vida o según los sentimientos que tengamos en ese momento. Y es necesario, si queremos ser parte de esta revolución fundamental, si queremos que nuestra vida sea revolucionada y revolucionar a otros, debemos tomar partido y definir de qué lado estamos. Número 2, segundo principio. Un revolucionario es uno que corre riesgos por la causa del reino. Un revolucionario es uno que corre riesgos por la causa del reino. Oiga esta declaración. Los cobardes, los consensuales y esclavos de la moda, democracia de la cotidianeidad, jamás serán revolucionados. Los que no son capaces de decir, yo creo en esto, yo sostengo esto, yo quiero vivir así. A pesar de lo que pueda provocar esa decisión, jamás van a lograr ser revolucionados. Este joven se definió, aceptó su identidad, escogió a quién pertenecer y le entregó la vida a pesar de cualquier riesgo. Seguramente hubo muchos otros jóvenes que fueron impresionados por el valor de aquellos más de 40 judíos que habían jurado no comer ni beber nada hasta ver morir a Pablo. Seguramente muchos dijeron, yo quería ser como uno de ellos. Pero este joven, el sobrino del apóstol Pablo, fue impresionado por la fe de Pablo, por el mensaje del reino y por la fe en Jesucristo. Y se atrevió a hacer una causa extremadamente extraordinaria, sin importar el riesgo que ello conllevaba. Hermanos, nos urge vivir la verdad a toda costa. Nos urge vivir los principios, las verdades y los valores del reino, pase lo que pase, sin titubear. Sin temer lo que venga, sin temer las consecuencias de ello, debemos atrevernos a vivir las verdades, los valores y los principios del reino, pase lo que pase. Sé un revolucionario es el desafío. Sé un revolucionario. Atrévete a expresar con hechos tu fe. Atrévete a expresar con vida tu fe, sin importar lo que ello cause en tu vida. Y finalmente, la tercer verdad o principio que podemos aprender de este jovencito revolucionario es el siguiente. Un revolucionario es uno que usa la palabra para dar vida. Un revolucionario es uno que usa la palabra para dar vida. Los majaderos, blasfemos, los que mienten, los que chismean, los que usan las palabras para confundir o herir,
jamás serán revolucionarios. Este joven sabía algo y entendió la importancia de comunicarlo. No se calló, no guardó silencio, buscó la manera de decir lo que sabía a quién debía hacerlo. Primero lo dijo a Pablo y después a la autoridad para que hiciera lo que correspondía. Su acción fue algo extraordinariamente trascendente, pues salvó la vida del apóstol Pablo, y con ello se pone a pensar la repercusión que tuvo el acto heroico de este jovencito revolucionario, porque al salvar a Pablo, salvó la mitad del Nuevo Testamento. No sabemos si Pablo ya había escrito y mandado alguna de sus cartas, pero de igual modo, si su vida no hubiera trascendido de esa experiencia, si Pablo no hubiera sobrevivido de esa experiencia, tal vez su influencia hubiera sido menor. 13 cartas no se hubieran escrito si Pablo hubiera muerto en ese día. Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Atrévete a usar la palabra para dar vida, a usar tu palabra para dar esperanza, a usar tu palabra, tu voz, tus labios, tus palabras para la causa eterna. Este jovencito se atrevió a hacer eso y con ello le dio vida, muchos más años de vida, al escritor de la mayor parte del Nuevo Testamento. Por eso el desafío de esta última enseñanza es el siguiente: sé un revolucionario, usa el don de la palabra para bendecir y dar vida. Finalmente tengo un desafío para ustedes, es un desafío a la revolución. Es triste, pero algunos prefieren identificarse, unirse y gastar su vida con las modas del mundo. Y hay muchas y muy diversas modas que contravienen la verdad de Dios, y otras, aunque no son contrarias a la verdad de Dios, distraen a los seres humanos de la verdadera causa que es importante. Por supuesto que también están los que entregan su vida a una religión y viven haciendo de su religión un Dios, como hacía Pablo antes de conocer a Cristo. Y algunos más hacen de alguna moda su propia religión. El desafío que yo tengo para ustedes es: sigamos el ejemplo de este jovencito revolucionario. Un joven que no vivió bajo los parámetros que todos esperarían de un joven: cobarde, hablador, inconforme. Este jovencito, el sobrino de Pablo, fue un jovencito valiente. Vivió en lealtad al reino de los cielos. Decidió de qué lado estaba. Usó su voz para bendecir a los demás. Y lo más importante, vivió con hechos su fe. No se quedó perplejo, no se quedó atónito frente a la verdad que había escuchado él. Se la comunicó a Pablo, después se la comunicó a las autoridades, y con ello, vuelvo a repetir, salvó al escritor de la mayor parte del Nuevo Testamento. Por eso te digo esto, querido hermano y querida hermana: únete a la causa del reino, sé un revolucionario, toma partido. Amigo o enemigo, diría Buzz Lightyear. Amigo o enemigo, ¿de quién eres tú? 2. Sé un revolucionario. Atrévete a expresar con hechos tu fe. Y finalmente, sé un revolucionario. Usa el don de la palabra. Usa tus labios, tu palabra, para bendecir, para dar esperanza de vida a otras personas. Este es el desafío que tenemos a partir de la vida de este jovencito. Permíteme orar para terminar con este mensaje. Dios, gracias, porque a pesar de la interrupción del internet y de las dificultades que ello trae, podemos, Señor, aprender de tu palabra y alimentarnos de lo que tú tienes que decir ahora, alimentarnos de la experiencia de vida de un jovencito, Señor, el sobrino de un gran hombre, de un gran misionero, de un gran predicador. Te pido que podamos seguir sus huellas, ser valientes y definirnos, ser valientes y hacer lo que tenemos que hacer a todo costo, a todo precio, Señor. Y finalmente, ser valientes y usar nuestra voz para bendecir a otros. Te lo pido, Señor, por Cristo Jesús. Amén. No me resta, hermanos, más que agradecerles por ver esta segunda parte del sermón. Disculpen las fallas técnicas, debemos darle solución a esto para que no vuelva a ocurrir dentro de nuestros cultos. De cualquier manera, agradecemos a Dios su disposición
de la disposición que usted tiene de escuchar la palabra de Dios, la disposición que tiene en su corazón de seguir adelante. No se olvide de seguir en la campaña, únase a su cuartel, únase a los tiempos de reclutamiento, lea su Itacate para seguir y nos vemos también en el viernes de Fogata Revolucionaria. Que Dios lo bendiga, que tenga buen fin de semana. Nos vemos en nuestras siguientes transmisiones y actividades de iglesia. Que Dios les bendiga, hermanos. Reciban un caluroso saludo y abrazo de mi parte. Hasta luego.